68. No tienes elección. Hacía unos días que la policía detuvo a Bill M. Leila había ido antes a reunirse con el abogado en el bufete. Y ahora, regresaba a casa abatida. «Ay, Leila, ¿has vuelto?», la saludó la señora Mona en cuanto llegó. Llevaba un buen rato dando vueltas preocupada frente a su cabaña antes de que Leila llegara. «¿Qué tal la reunión? ¿Ya conociste al abogado?». «¿Qué dijo?», le preguntó rápidamente a la joven. Pero Leila no podía hablar con coherencia, demasiado absorta en el interminable recordatorio de que no podía hacer nada por Bill. Solo negó con la cabeza, lo que hizo desaparecer el pequeño rayo de esperanza en los ojos de la señora Mona. Los sirvientes de Arbis habían ayudado a recaudar fondos para liberar a Bill, dándole el dinero que habían reunido de vez en cuando para ayudarla a pagar al abogado sin su conocimiento. Leila no pudo hacer más que recibirlos con gratitud, sintiendo que el corazón le estallaba con la muestra de cariño y preocupación que mostraban por ambos. ¿Pero de qué servía el dinero si incluso el abogado le había dicho que las pruebas reunidas estaban en contra de Bill? «¡Ay, Dios mío!», exclamó la señora Mona. «¿Sabes que oí que Madame Norma estaba dispuesta a retirar los cargos, pero Madame Elise pensaba diferente y quería que él sufriera por lo que había hecho? Pero fue solo un accidente, podría haberse permitido perdonarlo», le informó la señora Mona. Leila se tragó su concentración antes de volverse hacia su esposa. «¿Debería, entonces, hablar con Madame Elise?», preguntó en voz baja, pero la señora Mona se limitó a sonreír con tristeza ante la sugerencia. «Creo que lo mejor es ver al duque». La señora Mona sugirió: «Verá, oí que las señoras Norma y Elise no se ponían de acuerdo sobre qué hacer, así que dejaron la decisión final en manos del joven duque», explicó. Con la noticia, Leila se sintió mareada. La señora Mona inmediatamente extendió la mano para ayudarla a ponerse de pie y la acompañó con cuidado al interior de la cabaña para que se sentara. «No te preocupes, Leila, estoy segura de que el duque será más amable que su madre». La señora Mona la consoló: «Aún hay esperanza». Le dio unas palmaditas suaves en los hombros, frotando las palmas de arriba abajo a la frágil mujer para calentarla un poco antes de rodear la chimenea para encender un poco el fuego. «Estoy preocupada por ti, querida Leila», dijo la señora Mona. «Te ves muy delgada últimamente y has palidecido. Al señor M no le gustaría que descuidaras tu bienestar por él. Toma, traje algunas cosas que creo que te podrían gustar». La señora Mona trajo inmediatamente el paquete que había apartado. Leila se quedó mirando mientras la señora Mona le ponía comida y agua. Le sonrió cortésmente. «Gracias por esto, señora Mona», dijo finalmente. «Pero creo que me los comeré más tarde», admitió en voz baja. La señora Mona solo suspiró ante el desánimo de Leila, antes de desearle lo mejor y finalmente despedirse. En cuanto se quedó sola, Leila se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. El abogado con el que se reunió antes no le había dado ninguna solución, y más explicaciones de por qué defender a Bill de sus crímenes era un esfuerzo inútil. Con suerte, podría no ir a prisión, en cambio, el litigio solo les tomaría más tiempo y esfuerzo. Dado que la compensación por los daños causados sería inevitable, enfrentarse a los Erhardt en una batalla legal era en gran medida desaconsejable. En momentos como este, lo mejor para ambas partes es llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Ese fue el último consejo que le dio el abogado, que solo sirvió para llenarla de más temor. Sabía que la casa Erhardt carecía de piedad. Quizás no toda la casa, pero el duque sin duda lo era. Después de todo, ya había ido a verlo, hacía 3 días para ser exactos. Los últimos días le costó tomar la decisión e intentó tomar cualquier alternativa que se le presentara. No podía comer, beber ni dormir con regularidad debido al estrés que le causaba su situación actual. Su dignidad se negaba a aceptar un trato tan perverso. Iba en contra de todo lo que ella representaba. No quería caer en otra de las trampas del duque. Se mordió el labio, un tic nervioso del que no parecía poder librarse. Se levantó de su asiento y comenzó a pasearse por la cocina, antes de volver al escritorio para tomar pequeños sorbos del vaso de agua que la señora Mona le había preparado antes. «Si sufro tanto, piensa en el dolor que está sintiendo el tío Bill ahora mismo». Leila se reprendió a sí misma al recordar el rostro vacío que su querido tío había mostrado en los últimos días.
Verlo así fue como un puñal en su corazón, que se le retorcía más profundamente, clavándose la hoja en lo más profundo de su pecho. No podía seguir actuando así. Necesitaba hacer algo para liberar a su tío. Y se le presentó la única manera de hacerlo con éxito. No importaba cuánto intentara esquivarlo. Lejos de llegar a un acuerdo con ellos, siempre terminaba con la misma respuesta: aceptar la oferta del duque. Apretó la mandíbula al pensarlo, recordando la mirada del duque con lujuria desenfrenada, haciéndola sentir asqueada y avergonzada de siquiera considerarla. Estaba tan tranquilo entonces, e incluso tenía la audacia de parecer divertido con ella. Conocía bien esa expresión. La usaba muchas veces cuando salía de casa solo por diversión, o cuando la atormentaba hasta el punto de hacerla llorar. Hiciera lo que hiciera para rebelarse contra él, a pesar de sus muchas caídas en su presencia, no podía escapar de él. Se desplomó en la silla, pero no le brotaron lágrimas de los ojos. Estaban demasiado secos y su corazón demasiado entumecido para llorar. Podía oír su respiración entrecortada en la quietud de la noche, como un grito de auxilio silencioso. Comparada con las demás, su vida puede parecer insignificante, pero su forma de vivir era importantísima para ella. Intentó hacer lo correcto toda su vida, ganarse la vida con un trabajo honesto y bueno, sin hacer nada de lo que avergonzarse. Que nada, y mucho menos los mezquinos deseos de un hombre, pudiera pisotear su vida duramente ganada. Pero ya había tomado una decisión. ¿Qué pensaría el tío Bill de mí si supiera lo que hice?, se preguntó. Solo pensar en él le provocaba una nueva oleada de preocupación. Y así, en la oscuridad de la noche, Leila se abrazó a la oscuridad que la rodeaba, sin encontrar la fuerza para moverse durante un buen rato. Ya era tarde cuando Matías finalmente logró firmar el último documento del día después de revisarlo a fondo. Se reclinó en su silla antes de volverse hacia su asistente que estaba cerca. «Y ya terminaste por hoy, puedes irte», ordenó bruscamente. El asistente se limitó a hacer una reverencia, recuperando los documentos firmados en sus brazos, antes de dejarlos solo rápidamente. A pesar del tiempo que Matías pasaba solo en el anexo, últimamente pasaba más tiempo en el edificio ahora que no tenía acceso a la electricidad en la mansión. Aunque esa no era la única razón. Sentía que esta noche era la noche. Leila debería venir de visita pronto, pensó. Sabía que ella había estado agotando sus recursos, intentando encontrar una salida a su situación sin tener que lidiar con él. Pero ya debería haber sabido que él siempre conseguía lo que quería, sin importar cuánto tardara. Matías supo, el día del accidente de Bill, que por fin había encontrado una influencia indiscutible sobre Leila. Cortarle las alas y que se quedara a su lado. Había estado tramando un plan con eso en mente cuando escuchó. Y verla tan desesperada frente a él lo impulsó a seguir adelante. Y así estaba allí, esperando una respuesta de la que estaba seguro. Sabía que su situación actual no era la más adecuada ni la forma más correcta de ganarse su favor, se había apresurado a unirla a él. Aunque tuvo que desechar sus planes iniciales con respecto a ella, creía que con el tiempo se le presentaría la oportunidad de alcanzar esa felicidad que tanto anhelaba. Se acercó al borde del escritorio, abrió la caja de cigarrillos y agarró un cigarrillo. Se lo llevó a los labios, con la otra mano ya buscando el encendedor, cuando un golpe lo interrumpió. Toc. 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 Algo se movió en sus ojos apagados al oírlo. Era tan suave, tan vacilante. Un brillo regresó a sus ojos y, a pesar de no haberlo usado, rápidamente tiró el cigarrillo a un cubo de basura cercano antes de levantarse lentamente de su asiento con una emoción apenas contenida. Dio pasos lentos y firmes hacia la puerta, queriendo hacerla retorcer, antes de abrirla de golpe, revelando lentamente a Leila frente a él. Fue justo como esperaba. Ella logró tomar su decisión. Una brisa fría lo recorrió al verla, creando tensión entre ellos mientras se miraban en silencio. Habría pensado que el tiempo se había congelado entre ellos, pero la forma en que sus ropas crujían y el cabello de ella se mecía con el viento le decía lo contrario. Finalmente, se movió, haciéndose a un lado y ordenándole sin palabras que entrara. Leila palideció al verlo y, a pesar del creciente frío que sentía en los huesos, cruzó el umbral de su oficina. La puerta se cerró lentamente,
El sonido de una cerradura girando resonó por los pasillos silenciosos, y los ocupantes se ocultaron de cualquier extraño. Leila se encontró en el mismo lugar que hacía unos días, cuando fue a implorarle clemencia al duque por el bien del tío Bill. Se quedó frente a él, igual que antes, pero su expresión ya no reflejaba ese atisbo de esperanza. No, solo había resignación y miedo. Matías se sentó con las piernas cruzadas en el sofá frente a ella, como para demostrarle que estaba dispuesto a darle espacio, permitiéndole más tiempo para ordenar sus pensamientos. Jugueteó con los dedos mientras tomaba una respiro hondo antes de romper por fin el silencio. No soy nada, a tu lado, duque, comenzó en voz baja, con la cabeza bien alta mientras lo miraba a los ojos. Matías resopló al oír sus palabras, ladeando la cabeza inquisitivamente. ¿Qué? Eres un miembro respetable de esta comunidad, señaló. Si arriesgaras todo eso por un capricho con una mujer inferior, tu reputación quedaría destruida. Un ligero destello desafiante resonó en sus ojos ante esa afirmación. Así que te lo imploro, duque, haría cualquier cosa, por favor, pero no esto. Leila pensó que lo reconsideraría, pero parecía que incluso para este argumento, se había preparado para una contradeclaración. Se limitó a sonreírle con sorna, con una expresión triunfante en el rostro. Leila, comenzó, ¿sabías que mi familia tiene un castillo junto al complejo turístico, al sur de Berg? Y le preguntó, llenando a Leila de pavor con lo que iba a decir. Debido a su belleza, se convirtió en un castillo de gran prestigio en este imperio. Mi abuelo acabó comprándolo para su amante. Ella vivió en el castillo, recibiendo el cariño de mi abuelo, y pronto falleció. Duque. Verás, mi padre era un entusiasta de la música, interrumpió. Y a menudo traía a muchas mujeres allí, que le tocaban música fantástica, pero la que más tiempo estuvo con él fue una cantante famosa. A mi madre también le gustaba mucho. Miró a Leila, observando cómo su rostro palidecía lentamente. Bo, era una cantante muy talentosa, continuó Matías. ¿Quieres que te cuente cómo fue su relación? ¿Qué destino tuvieron sus reputaciones? Su voz era dulce, como si le estuviera contando un cuento de viejas. Leila se quedó sin palabras al ver lo grosero que era al insinuar lo que quería decir. Sabía exactamente cómo terminarían las reputaciones de sus predecesores. Era imposible que no lo supiera. Incluso hoy, aunque hayan fallecido hace mucho tiempo, siguen siendo muy respetados y apreciados por la gente de Carlsbad. Al fin y al cabo, parecía que no había escapatoria al trato que le había hecho. Lo sabía al llegar, pero quería intentarlo una última vez. Una perspectiva diferente para revisar el trato que le había sido impuesto. Entonces, solo por una noche, aclaró, mirándolo finalmente a los ojos. Quizás era más inútil de lo que creía al principio, ni siquiera era lo suficientemente buena como para manchar su reputación. Leila pensó, aturdida, que sería como si se hubiera caído de un árbol muy alto y hubiera recibido heridas profundas. Tendría mala suerte, le dolería mucho tiempo, incluso podría dejarle una cicatriz, pero tarde o temprano se recuperaría. ¿Qué trato tan injusto, no crees, Leila? Murmuró el duque. Me niego a aceptar tratos donde no pueda obtener el máximo beneficio posible. La miró de arriba a abajo. ¿De verdad te crees tan impresionante que una noche contigo sería suficiente para pagar la libertad de Bill DM? La insistió, haciéndola retorcerse. No soportó mirarlo más, le dio la espalda rápidamente, pero se quedó clavada en el sitio. Si se marchaba ahora, renunciaría para siempre a su única esperanza de ayudar a su tío. E incluso si lo liberaran después de cumplir su condena, su tío nunca volvería a ser el mismo. El rostro vacío de Bill en su última visita le cruzó la mente. Apretó la mandíbula, los nudillos se le pusieron blancos al apretar los puños. Matías se recostó en su asiento y observó cómo Leila se debatía consigo misma sobre qué decisión tomar. Leila no pudo evitar pensar en lo despreciable que era. ¿Pero cómo podía esperar algo diferente? Él era de esos que destrozaban la vida de alguien solo para conseguir lo que quería, sin importarle cómo se sentiría la otra persona al hacerlo. Cuando se aburre de ella, no duda en tirarla como basura en su bolsillo. Igual que hacía con esos pobres pájaros que mataba a tiros cada vez que los cazaba por diversión.
Matías solo pudo sonreír con sorna ante la mirada fulminante de Leila. Esta vez, se giró para mirarlo de frente. Incapaz de correr ni de apartarse de él, Leila cayó al suelo de inmediato, con las rodillas dobladas. Matías no tardó en arrodillarse frente a ella, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, como si esperara que lo hiciera. Dedos hábiles recorrieron sus brazos, desabrochando un botón de la parte superior de su blusa. Leila se apartó instintivamente, pero él la sujetó. Leila, susurró, un aliento cálido rozando sus mejillas mientras rozaba su oreja con los labios. No tienes más remedio que hacer lo que yo quiera, ese era el trato, le recordó. Tú misma lo dijiste, ¿verdad? ¿Harías lo que fuera? Rió entre dientes mientras le abría la blusa, y con la otra mano la sujetó por la barbilla, obligándola a mirarlo. Sin embargo, si cambias de opinión, bueno, señaló la entrada de su oficina, la puerta está bien. Ahí, señaló, obligándola a mirar la puerta cerrada, antes de soltarla lentamente y alejarse de ella. Le estaba recordando que era ella quien decidía estar con él, y no al revés. ¿Cuánto lo despreciaba? Prácticamente la tenía entre la espada y la pared. Ya estaba completamente desesperada. ¿Cómo podía hacer que pareciera que tenía opción? Para empezar, nunca la tuvo. Su cuerpo temblaba mientras miraba al suelo, negándose a darle la satisfacción de mirarlo como una mujer débil. Nunca te perdonaré. Susurró. Haz lo que quieras. Declaró finalmente, y Matías no tardó en acortar la distancia entre ellos una vez más, observándola quitarse la blusa, desabrochando los botones uno a uno. Impaciente, la agarró de las manos y le abrió la blusa de un tirón. Los botones se esparcieron por el suelo mientras la deslizaba por sus hombros y la tiraba. Leila sintió que se hundía en el suelo, con la espalda apoyada en las frías baldosas mientras él le rozaba el cuello con la nariz, antes de que sus labios se detuvieran justo junto a sus orejas. No te preocupes, Leila, lo haré, respondió. Lo único que deseaba era insultarlo y maldecirlo en ese instante. Sin embargo, solo pudo morderse los labios en respuesta, sintiendo como sus ojos la recorrían por completo. Se negó a participar en tal acto, apartando la mirada. Pero su mano la agarró por la barbilla una vez más, y antes de que se diera cuenta, sus labios estaban sobre los suyos. Leila gimió en protesta por la forma en que él le metía la lengua en la garganta. Quería evitar besarla, pero él ni siquiera le permitía esa clase de dignidad. La cubrió con su cuerpo, flotando sobre su cuerpo semidesnudo, haciéndola sentir aún más sofocada. Se apartó, un hilo de saliva unió sus labios mientras descendía, dejando un rastro de besos húmedos y succionándola. Piel impecable, mordisqueándola donde le apetecía. No pudo evitar estremecerse con cada gesto, mirando fijamente al techo. Sintió como sus manos se movían, sus palmas callosas rozando sus muslos, subiendo poco a poco. Frotaba en círculos la parte interna de sus muslos, provocando un calor incómodo en su estómago con cada roce. Subió las manos por debajo de su falda, enganchando con dedos ágiles el borde de sus medias antes de bajarlas por sus piernas. Contuvo un sollozo al sentir el aire fresco en sus piernas desnudas, sintiendo como se le ponía la piel de gallina. Los sonidos mezclados de respiración agitada y gemidos resonaron en la habitación, llenando el silencio entre ellos mientras él le abría las piernas. Luego, rápidamente le quitó el resto de la falda y la ropa interior, arrojándola sobre la creciente pila de ropa desechada. Se acomodó entre sus piernas y la miró en todo su esplendor desnudo. Hermosa. No pudo evitarlo. Pero susurró con tanta adoración mientras miraba hacia la perfección debajo de él.